Bien, vamos a ver ahora el capítulo 8.2.4, lo que son los layout o la disposición de los controles dentro de una ventana. Eh, Podríamos decir que parte de la batalla de cualquier diseño de interfaz de usuario es organizar el contenido en una forma que sea atractiva, práctica y flexible. Pero el real desafío es a estar seguros de que la disposición de estos controles se pueda adaptar a sí misma de forma agradable a diferentes tamaños de una ventana. En WPF uno logra esto usando diferentes contenedores. Cada contenedor tiene su propia lógica de disposición. Algunos apilan los elementos, otros los organizan en un grid de celdas invisibles y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que es una disposición de los controles basados en coordenadas está fuertemente fuera de uso en WPF. Eh, ok, entonces eso es lo que es el layout. La filosofía del layout en WPF es que una ventana WPF puede en una ventana WPF uno puede colocar solo un elemento, ¿sí? Eh, para colocar más de un elemento y crear una interfaz de usuario más práctica, uno necesita colocar primero un contenedor en la ventana y luego añadir los elementos a este contenedor. Algo de esto ya lo vimos en el primer capítulo cuando en la ventana inicial de WPF eliminé el elemento grid, que el elemento grid es un elemento contenedor tipo layout, y eliminé este elemento grid y agregué un elemento tipo button. Este elemento button ocupó todo el contenido, el espacio de la ventana, ¿no? Entonces veamos lo que es el layout process. En el layout process hay dos etapas, a measure stage y arrange stage, la etapa de medida y la etapa de organización. Mm, 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 En la etapa de medida, el contenedor barra cada uno de los elementos hijos del contenedor y le pregunta a ellos para que provean su tamaño definido. La etapa de organización, el contenedor coloca los elementos hijos en una posición apropiada, ¿sí? Entonces, estas son las dos etapas del proceso de layout. Entonces, tenemos lo que son los layout containers, ¿sí? Todos los layout containers son paneles que derivan de la clase abstracta system.windows.controls.panel. La clase panel añade un pequeño set de miembros, incluyendo tres propiedades públicas. Eh, que son estas de aquí: background, children is item host, ¿sí? Entonces el background es una especie de pincel que es usado para pintar el background del panel, o sea, la parte de atrás del panel, y esta propiedad debe ser seteada a un valor que no sea nulo si uno quiere recibir eventos del mouse. Si uno asimismo quiere recibir eventos del mouse pero no quiere presentar un color sólido en el background, uno simplemente setea el color del background a transparente, ¿sí? Children es una colección de ítems que es almacenado en el panel. Es el primer nivel de los ítems. En otras palabras, estos ítems asimismo pueden contener más ítems. Y
Y por último, isItemHost es un valor booleano que es true si el panel es comenzado a usar para que los ítems sean asociados con un item control. Ok, entonces estas son las tres propiedades que están en la clase panel. Ahora veamos lo que son los layout panels centrales en o principales en WPF. Tenemos el stack panel, el grab panel, el dock panel y el grid, que ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver ahora lo que es el stack panel. El stack panel coloca los elementos en una pila horizontal o vertical. Este layout container es típicamente usado para una pequeña sección o small section. Es típicamente usado para una pequeña sección de una grande y más compleja ventana. ¿Sí? Veamos un ejemplo de esto. Vamos acá al ejemplo que ya habíamos hecho anteriormente. Este que está aquí. Voy a crear una. Vamos a hacer esto más para acá abajo. Voy a crear un nuevo Windows. Le voy a poner Windows 2. Entonces tenemos ahí a Windows 2. Y lo que voy a hacer es borrar el elemento grid. Sí, y voy a crear aquí uno llamado Stack Panel. Cierro, ya tengo aquí el Stack Panel. Sí. Y aquí dentro de este Stack Panel voy a agregar un label. Sí, ya tengo el label. Le voy a poner una pila de botones. Botones. Sí. Entonces aquí voy a crear botón. Tengo el primero, le voy a poner botón 1. Entonces, si ven cómo se están organizando, 2, 3, botón 4. ¿Sí? Entonces se apilaron de esta forma todos los botones dentro de mi stack panel. Ok, yo puedo cambiar la orientación de estos botones. Por ejemplo, aquí, stack panel, defino la propiedad o atributo orientation es igual a horizontal. ¿Da? ¿Se ven? Entonces ahí cambió la orientación, ya no es vertical, sino orientación, sino horizontal. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poco más grande la ventana. Ahí está. Voy a hacer un poco más para acá, esto de aquí. Ok, vamos a dejarlo como estaba. Le vamos a quitar esta orientación. Control X, ahí está. Tum, tum, tum. Ok, vamos a poner algo de alineación a cada uno de los elementos que están dentro de mi stack panel. Entonces, por ejemplo, vamos al label. El label yo le puedo poner ¿qué pasó? Horizontal alignment. Le voy a poner center. Entonces, si ven, se centró el label. Al primer botón le voy a poner horizontal alignment. Le voy a poner izquierda. Entonces, si ven, se puso hacia la izquierda.
Acá al segundo botón le voy a poner Horizontal Alignment a la derecha. Ahí está a la derecha. Y al tercer botón lo voy a dejar como estaba y al cuarto también. ¿Sí? Entonces este está alineado a la derecha, este a la izquierda y este está centrado. ¿Sí? Ahora vamos a, ya le pusimos una orientación o una alineación, vamos a ponerle ahora lo que es un margen. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner al botón 3, vamos a poner aquí margin 5. ¿Sí? Entonces, si ven que se creó un margen aquí, eh, mm, también se puede poner diferentes márgenes en cada lado del control. Por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Para hacer eso, entonces, por ejemplo, tenemos aquí 5, le ponemos 10, le ponemos 5 y le ponemos 10. Entonces, si se dan cuenta, se puso un margen eh, a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo, ¿sí? De esta forma de aquí. Pongámosle un margen también al label. Eh, Margin, pongámosle 3. Ok. Pongámosles también un margen al botón 1. Margin 3 y vamos a copiar esto, control V, ok, y por último un margen al botón 4, control Z, ahí ya está. Por último, todo elemento incluye lo que es altura y ancho, las propiedades height y width, que permiten darle un tamaño explícito a los controles. Sin embargo, esto raramente es buena idea tomar esta forma para poder darle la dimensión en control. En su lugar se usan las propiedades maximum y minimum para darle al control o elemento un rango adecuado si es necesario. Entonces, por ejemplo, vamos con el botón 1, donde está, aquí está, le voy a poner max width, le voy a poner aquí 200 y aquí le voy a poner min width 200. Entonces ahí ya tiene un tamaño. Le voy a poner aquí lo mismo para el botón 2, 3 y 4. 2. Aquí hay un error. Ahí está botón 3 y botón 4. ¿Qué pasó? Yes. Ok. Vamos a ejecutar esto para ver cómo quedó. Regresemos aquí al main. No vamos a ejecutar ventanas, sino es que voy a crear Windows 2, W2 es igual a new y W2.show.
Lo ejecuto, aquí está, le doy clic en hola y ahí está, ¿no? Esta es la ventana que creamos ahorita con el Stack Panel. Y si yo hago más grande, más pequeña esta de aquí, si ven que el tamaño de los controles o las posiciones se adaptan, ¿sí? Ahora veamos lo que es, volvamos acá, veamos lo que es la clase border. Esta clase no es uno de los layout panel, pero es un elemento que es bastante utilizado. Entonces vamos a revisarlo ahorita. Eh, por ejemplo, vamos a ponerlo en un nivel superior del Stack Panel. Entonces aquí border se cierra, pack, vamos acá que lo contenga este de aquí. Entonces ahí está. Entonces el border contiene lo que es el Stack Panel y el Stack Panel contiene a los diferentes elementos. Entonces aquí le pongo margin 5. Sí, aquí le pongo padding, pongo 5. Aquí le pongo background color, le pongo light yellow. eh, Aquí le pongo border brush, pongo steel blue y aquí le pongo border thickness 3,5,3,5. ¿Sí? Entonces, y aquí adicionalmente le pongo corner radius igual 3. ¿Sí? Entonces, para que los bordes sean redondeados. Adicional a esto, enter, le voy a poner, mejor dicho, le pongo enter acá para que se vea todo. Le pongo aquí vertical alignment, le pongo top. Ahí está. Entonces, si yo lo ejecuto, entonces aquí tengo mi ventana con Stack Panel y con la clase Border, que si ven que tiene aquí los bordes redondeados, ¿sí? Está conteniendo la clase Border o el elemento Border al elemento de Stack Panel, ¿sí? Eh, ok, eso sería hasta ahí lo que es el capítulo. Vamos a dejar hasta ahí lo que es el capítulo 8.2.4 y en el 8.2.5 vamos a continuar con el resto de layout panels. Sería el grab panel, el dog panel y el grid que ya lo hemos visto, ¿no? También lo que es uniform grid. ¿Sí? Entonces este sería el final del capítulo 8.2.4.